profesionales de ingeniería. Un saludo muy cordial a nombre del Centro de Actualización Profesional para Ingeniería SCAPI. Continuando con el diplomado de diseño industrial computarizado, con el tema de SAP 2000, el día de hoy el ingeniero Eric Barreto Zabaleta continuará desarrollando el tema. Ingeniero, muy buenos días y bienvenido acá. Muy buenos días, estimados. Bien, como ya habíamos comentado acerca del diplomado, que es un diplomado muy interesante para el ejercicio profesional, específicamente en el cálculo de estructura, ¿no? Hemos venido desarrollando estructuras básicas. En este momento vamos a terminar, digamos, el análisis de la edificación mostrada. Nos faltaría implementar el análisis dinámico, ¿de acuerdo? Entonces, la finalidad de hacer, digamos, todo el modelo es que también lleguemos a ver el tema del diseño, ¿no? El diseño estructural tanto en las columnas como en las vigas. Y bueno, las losas también se verá en otro módulo, ¿no? Que se trata del módulo 3, ¿no? El módulo 3 es el diseño solo de losas y cimentaciones, ¿no? Ahí vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con sistema de losas, ¿no? Losas nervadas, hablamos de losas unidireccionales, bidireccionales, losas macizas, ¿no? También hablamos de cimentaciones, ¿no? Digamos, en toda su variedad, ¿no? Es un tema muy interesante, ¿cierto? Que se podría hacer con hojas de cálculo también, ¿no? Pero nos tomaría mucho tiempo hacerla, ¿no? Entonces la finalidad de los programas es que nos ayude a agilizar, ¿no? Nos ayude a optimizar el tiempo, ¿no? Ya que nosotros ya tenemos conocimientos sólidos en el tema relacionado al concreto armado, ¿no? También está pendiente el tema del diseño de edificaciones con ETAPS, que también es muy interesante, donde se puede ahí, digamos, ver todo lo que son edificaciones de albañilería confinada, ¿no? Sistemas amorticados y muros de utilidad limitada, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Por eso les invitamos a que sigan digamos, comprometidos con el diplomado, ya que va a ser muy, muy beneficioso para su persona, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces el día de hoy vamos a continuar con el ejemplo que se está manejando desde la clase anterior. Se trata de un edificio de 2 niveles, digamos, sistema de pórtico, ¿no? Entonces, antes de hablar acerca del análisis dinámico, tenemos que hacer los cálculos respectivos, ¿no? Entonces, vamos a hablar, masas traslacionales y de la inercia rotacional, que es lo que nos faltaría, implementar o, digamos, asociar aquí al modelo, ¿no? En los nudos que hemos generado aquí, que representan el centro de masa, tenemos que agregarle esas dos cantidades, ¿no? Muy bien, entonces tenemos aquí nuestro centro, o nuestro nudo maestro, nuestro centro de masa. ¿De acuerdo? Entonces a este punto le hemos agregado las fuerzas estáticas equivalentes y con sus respectivos momentos torsores, ¿cierto? Debido a la excentricidad. Entonces lo que se va a hacer ahora en este nudo, ¿de acuerdo? Se van a agregar las masas traslacionales, ¿no? En los ejes correspondientes, globales, la masa traslacional en X, la masa traslacional en Y y, digamos, la inercia rotacional, ¿no? Muy bien, entonces la masa traslacional en X o la masa traslacional en Y va a ser igual al P sub I entre la gravedad, ¿no? Donde P sub I, ¿de acuerdo?, vendría a ser el peso sísmico por nivel, ¿no? En nuestro caso habíamos considerado el 100% de la carga muerta y un 25% de la carga viva, ¿de acuerdo? Entonces, el P sub I tenía aquí como porcentaje o 100% de carga muerta más 0.25 de carga viva, ¿de acuerdo? Ese cálculo ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Y eso ya lo tenemos, ¿no? Y ya hemos hecho su metrado, digamos, de carga respectiva, ¿no? Entonces, ahora la inercia rotacional va a ser igual, de acuerdo a, digamos, la inercia en X más la inercia en Y por la masa traslacional entre el área en planta. ¿De acuerdo? Entonces,
La masa traslacional ya la tenemos calculada porque es por nivel, ¿no? De acuerdo a esta formulita que estamos por aquí expresando, ¿no? Digamos que ahí tendríamos la masa traslacional, que es la misma cantidad para las dos direcciones, no tanto X como Y. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora es calcular la inercia XX y la inercia YY, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer, nos vamos a apoyar con el programa AutoCAD. Nosotros tenemos todo, digamos, todos tenemos este archivo, ¿no? Donde ya aquí se puede apreciar, ¿no? La ubicación del centro de masas, ¿no? Eso ya lo estamos manejando, el archivo lo tenemos. Entonces, como se puede apreciar allí, el origen de coordenadas está ubicado justo en el centro, ¿de acuerdo? Justo en el centroide de esa figura. Entonces, debemos asegurarnos de que esté convertido en región todo el contorno. Vamos aquí a decir región, ¿no? Seleccionamos la figura y le vamos a dar Enter. Me parece que ya está convertido como región, en todo caso vamos a explotar región, selecciono todas las líneas, muy bien. Entonces en la parte inferior derecha ahí está nuestro, digamos, nuestro anuncio donde indica de que ya ha sido creada la región. Muy bien, entonces vamos a escribir en nuestra barra de tareas MASPROP. Escribimos por favor MASPROP. Le voy a dar clic a la figura, luego Enter. Entonces vamos aquí a usar la información. Muy bien, entonces ahí tenemos el reporte, ¿no? Del comando, donde nos indica que el centroide está ubicado en la coordenada X0 y Y0, lo cual es correcto, ¿no? Para tomar la información de la inercia, ¿no? Bien, entonces la inercia XX, ¿no? Tenemos ahí que vale 348.42 metros a la cuarta, ¿no? Entonces en X 348.42 metros a la cuarta, y la inercia en Y 1655.53 metros a la cuarta. Ahí está, ¿no? Muy bien, entonces ya tendríamos el dato allí. Tenemos todos a ver si tenemos esta hoja de cálculo. Muy bien, vamos a continuar con los cálculos aquí manuales, luego vamos a usar la herramienta. El área que tenemos aquí es de 89.75, el área en planta. Área en planta 89.75 metros cuadrados. 89.75 metros cuadrados. Muy bien. Entonces, podemos decir aquí que, a ver, vamos a colocar aquí piso, masa traslacional en X, coma, masa traslacional en Y, y acá iremos en cuadro. Listo. Piso 1, piso 2. Entonces, en el primer piso tenemos 75 toneladas, ¿no? Digamos que ese es el P sub I, ¿no?
P sub I o P sub 1, vamos a indicar aquí. P sub 1 75 toneladas, P sub 2 66.38 toneladas. Bien, entonces vamos a ir a hacer la división entre la gravedad bien, entonces aquí tendríamos el dato para las masas relacionales, ¿no? Entonces vamos a calcular aquí el inercia rotacional. Entonces vamos a decir que el primer piso aquí será igual a 6.77, ¿no? 348.42 más 1655.53, todo esto sobre el área en planta, que es 89.75. 7.75. ¿Se ha invertido en los valores? Sí, ya, entonces vamos aquí a indicar, en todo caso, que esto es el primer piso. Podemos ir cambiando aquí. Vamos a colocar aquí primer piso y segundo piso. Ya está. Entonces 7.65 igual bien, ahí vamos a hacer el cálculo. Muy bien, entonces ahí tendríamos los datos. Vamos a abrir nuestros modelos, por favor, a ver, busquemos por favor nuestros modelos para ver la información. Está en la página 23, ¿no? Es un material digital. Bien, entonces vamos a ubicarnos aquí en una vista en planta, en una vista XY, ¿no? Ahí estamos en la vista XY. Seleccionamos el nudo, seleccione por favor el nudo. Con la vista tridimensional puedo apreciar que se ha seleccionado el punto en cuestión, ¿no? Bien, entonces a ese nudo vamos a, en primer lugar, aquí yo todavía estoy con el candado activo, voy a retirarlo para poder trabajar, ¿no? Clic izquierdo, ¿no?
clic izquierdo, por favor, en el candadito para poder editar nuestro modelo, ¿no? Clic izquierdo en el candado. Seleccionamos el nudo, ¿de acuerdo? Seleccione por favor el nudo. Vamos al menú asignar a nudos, vamos a agregar masas. Menú asignar nudos, masas. ¿De acuerdo? Vamos a ubicarnos por aquí. Masas. Muy bien, entonces vamos a trabajar con coordenadas globales. Por favor, aquí, coordenadas globales. La opción aquí tenemos masas, digamos, concentradas, masas a partir de pesos y masas a partir de, digamos, de materiales, ¿no? Nuestra opción son masas concentradas, ¿no? Prácticamente nosotros hemos hecho el cálculo y vamos a agregar, ¿no? Bien, entonces en coordenadas globales, ¿no? Aquí en esta ventana flotante, vamos a ponerlo por aquí, ¿de acuerdo? En esta ventana vamos aquí a decir que en X la masa translacional será de 7.65, ¿de acuerdo? 7.65 para X, 7.65 para Y, y aquí digamos en la inercia rotacional vamos a agregarle el valor de 170.81 en coordenadas globales. 170.81. 170.81. Muy bien, entonces confirmamos esta información en el punto de interés que vamos a aplicar. Bien, entonces ya tendríamos digamos en ese nivel la información asignada, ¿no? Vamos a cambiar de piso aquí en esta vista en planta con las flechas, ¿no? Que tenemos aquí en estos digamos iconos de acceso directo. Vamos aquí a cambiar de piso, le damos al clic izquierdo. Si verificamos en la parte inferior izquierda, aquí dice Z igual 7.45. ¿No? Vamos a seleccionar el nudo de este nivel, ¿no? Ahí en la vista tridimensional se puede apreciar la selección. Vamos aquí a indicar la información 6.77, 6.77 y su respectivo inercia rotacional 151.16. ¿De acuerdo? Y confirmamos ¿de acuerdo? Confirmamos la información. ¿De acuerdo? Vamos a darle a aplicar. Ya tendría la información asignada a ese punto, ¿no? Muy bien, entonces en este caso digamos que la masa es necesaria para que se complete el análisis modal, ¿no? En este caso, en primer lugar, nos interesaría saber cuál es el periodo fundamental de la estructura, ¿no? ¿De acuerdo? Para saber si está dentro de los ratios que manejamos, ¿no? O sea, 0.1 por piso, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es, digamos, un primer control, ¿no? Bien, vamos aquí a cerrar la ventana. Vamos a verificar si el análisis modal está activo, ¿no? Vamos a ir al menú Analyze, analizar, aquí en, digamos, Run Analysis. Vamos a buscar aquí si efectivamente el análisis modal está activo, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta eso. ¿De acuerdo? Está activo el análisis modal. Muy bien, entonces voy a darle F5 directamente desde mi teclado, o si tal vez no funciona en los suyos, puede ser FN, F5, ¿no? Bueno, en mi teclado F5 y voy a correr, ¿no? Aquí, correr modelo. Bien, ya tendríamos corrido el modelo.
Entonces vamos a verificar aquí el periodo fundamental de la estructura, aquí en los pórticos, ¿no? Vamos a aquí utilizar el pórtico intermedio o el pórtico número 2, le vamos a dar clic izquierdo aquí por favor, ¿de acuerdo? Vamos a darle clic izquierdo aquí, ¿de acuerdo? Pórtico número 2. Entonces aquí podemos desplegar todas las opciones de, digamos, de casos de carga, combinaciones, ¿no? Por las cuales puede que, ¿no? Se podría decir necesitamos averiguar algún dato, ¿no? En este caso vamos a marcar el análisis modal, ¿no? Análisis modal, y le vamos a dar aplicar. Muy bien, entonces tenemos aquí digamos el periodo fundamental, ¿no? Que indica que es el valor de 0.34, ¿no? Bueno, digamos que la dirección global Y es, digamos, el lado más flexible, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si en caso de que la estructura no cumpliera con los requerimientos mínimos, o sea, hablamos ya de derivas de entrepiso, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que reforzar esa dirección, ¿no? Porque ese es el lado más flexible, ¿de acuerdo? Ahora, si le vamos a dar clic aquí en la parte inferior derecha, en las flechitas, en la siguiente dirección me da un dato de 0.272, ¿no? Para empezar estamos bien porque se trata de periodos, o digamos periodos fundamentales relacionales, ¿no? O sea, en X. Nosotros debemos tener cuidado con los periodos fundamentales, ¿no? Si en el caso fueran, digamos, rotacionales, no es un problema porque vamos a tener grandes irregularidades que nos van a llevar a estructuras costosas, ¿no? Entonces la idea es que nosotros siempre planteemos de alguna manera estructuraciones que nos den como primeros datos, digamos, periodos fundamentales relacionales, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, por aquí hay un videito que les quiero mostrar acerca del periodo fundamental, solo para recordar. Básicamente, digamos, no se miden desde los desplazamientos, ¿no? Sino la forma de vibrar de la estructura, ¿no? De su forma natural, ¿no? Vamos a buscar por aquí a ver un video, ¿no? Por ejemplo, ese sería el 3, 4, digamos que son formas, ¿no? de vibrar de la estructura, ¿no? Entonces aquí, a ver, permítanme mostrarles aquí acerca de... ¿Qué pasa, gente? Hoy vamos a ver cómo un físico entiende las vibraciones. Y no me refiero a las vibraciones positivas místicas de la dimensión del amor, no. Me refiero a la idea intuitiva, la de moverse alrededor de un centro de equilibrio. Muchas cosas lo hacen en el universo. Con lo que viene ahora estaréis preparados para comprenderlas mejor. Así que, empecemos. La primera pregunta es, ¿qué es lo más sencillo que puede vibrar? Respuesta, un único oscilador. Podemos imaginárnoslo como una masa unida a unos muelles. Está en equilibrio en una posición, pero si la movemos de ahí, aparecerá una fuerza que querrá devolverla a su sitio. Como veis, no tiene mucho misterio. Los problemas comienzan realmente cuando en vez de una masa tenemos dos y están acopladas. Bueno, en ese caso, cuando hay dos masas, que es nuestro, digamos, ¿no? Si nosotros idealizaríamos nuestra estructura, sería como, ¿no? Dos masas concentradas, ¿no? De acuerdo, o sea, un sistema, digamos, de varios grados de libertad, ¿no? Entonces el problema es cuando hay dos. Cuando hay una es sencillo, ¿no? Podemos idealizar un carrito con su resorte y, digamos, amortiguamiento, y podemos calcular cositas, ¿no? O sea, hablamos de periodos fundamentales, hablamos, por ejemplo, podemos ahí aplicar varios temas, ¿no? Decremento logarítmico, series de Fourier y otras cosas, ¿no? Entonces, este sistema tiene muchas formas de moverse. eso es lo que estamos viendo nosotros, ¿no? El primer periodo fundamental, digamos que es traslación, X y Y, ¿no? Y luego se comienzan a combinar, ¿no? Ya entran en desfase, ¿no? Pero son, digamos, propios del sistema, ¿no? Distintas, dependientes de cuánto separes cada masa del equilibrio y la velocidad con la que las empujes. A simple vista, uno no sabría decir cómo estas condiciones iniciales afectan al movimiento final. Pero para eso tenemos la física.
Utilizando las maravillosas herramientas de la mecánica clásica, obtenemos la respuesta al problema. Una respuesta muy elegante. Resulta que todo movimiento que realiza el sistema puede descomponerse en dos muy sencillos, este y este. Estos movimientos son los modos normales del sistema. Dicho de otra forma, se puede generar cualquier movimiento del sistema amplificando o reduciendo los modos normales y después sumándolos. ¿Cuánto amplificar o reducir? Eso lo calibran las condiciones. Por ejemplo, para ya el análisis dinámico se tiene que hacer una combinación modal, ¿no? Que puede ser la suma de, digamos, de cuadrados, ¿no? CQC, SRSS, ¿cierto? ¿De acuerdo? Podríamos hacer eso. Entonces ya en la norma E030 ya está establecido, ¿no? Cuál es el tipo de combinación que se debe tomar, ¿no? Para, digamos, combinación direccional y combinación de modo, ¿no? Entonces aquí está, digamos, explicando, ¿no? Cómo tomarían la información, ¿no? Iniciales de forma adecuada, de modo que así tenemos el sistema resuelto. Pero, ¿qué pasaría si en vez de 2 masas acopladas tuviéramos 3, 4 o incluso 5? Pues lo curioso es que la misma idea se mantiene. Al tener 5 masas, existen 5 modos normales cuya correcta combinación nos permite generar todos los movimientos posibles del sistema. Y una cosa curiosa, cada modo normal no vibra a la misma frecuencia, unos son más rápidos y otros más lentos. Si no te sientes muy seguro de todo lo contado, te recomiendo que juegues un poco con esta aplicación gratuita de falstaff.com. Os dejaré un link abajo en la descripción. Podéis probar a combinar modos normales como os plazca, aumentar el número de masas y muchas otras sorpresas. Os encantará. Una cosa que puedes observar es que a medida que el número de masas aumenta, los modos normales empiezan a tomar unas formas más curvilíneas. Esto es un guiño de lo que ocurre en el caso continuo. Veréis, hemos resuelto el problema de las vibraciones cuando podemos distinguir los objetos que oscilan, lo que podríamos llamar el caso discreto. Pero en la naturaleza nos encontramos con fenómenos que, para estudiarlos, requieren de algo más extremo. Cojamos nuestro sistema de osciladores acoplados, añadamos infinitas masas y después comprimamos la separación entre ellas tal que sea cero. Esto es el caso continuo. Ya no hay osciladores puntuales. Todo es un medio elástico susceptible de vibrar. Tenéis aquí mismo una cuerda, sin extremos. ¿Siguen funcionando los modos normales? Por supuesto. La gente suele conocerlos con el nombre de ondas planas, y la gracia de estos modos es que hay infinitos. Y no solo infinitos en el sentido de que nunca acaban, sino en el sentido de que entre dos modos normales siempre puedes encontrar otro modo. Dicho de mejor manera, los modos ya no están etiquetados por números naturales, sino que están etiquetados por un número de 0 a infinito con las cifras decimales que se quieran. Este número se conoce como número de onda. Lo bueno es que el número de onda y la frecuencia de vibración de un modo están íntimamente relacionados, por lo que también podemos etiquetarlos por la frecuencia de cada uno. El resto de la historia funciona igual. Todo movimiento que ejecute nuestra cuerda puede generarse sumando las infinitas ondas planas, cada una de ellas calibradas convenientemente tal y como dicta el espectro de frecuencias, la guía de cuán amplificado tiene que estar cada una de las ondas planas. Y esto solo por poner nombres. Si uno tiene una cuerda con una forma particular de moverse y quiere saber qué modos están excitados y cuánto lo están, y con una cuerda también me refiero a una señal de telecomunicaciones, a la luz que emite una muestra química o una foto que estás a punto de editar, lo que tienes que hacer es aplicar la transformada de Fourier. Por el contrario, si uno parte del espectro de frecuencias y quiere saber qué movimientos generaría en una cuerda, lo que tienes que hacer es aplicar la transformada de Fourier inversa, que no es otra cosa que sumar las ondas planas pertinentes. Con estos magníficos conceptos estamos preparados para estudiar y entender fenómenos antes vedados como la música, la luz y, como no, el mundo de la mecánica cuántica. Hablaremos de todo esto y mucho más en los próximos vídeos. Y recuerda, si quieres más ciencia, suscríbete y gracias por vernos. Muy bien, entonces, como estábamos viendo, pero en nuestro caso solo nos, en este caso solo nos indica un dato importante, el modo 1, ¿no? Que nos indica aquí 0.34 segundos, ¿no? Lo que tendríamos que ver ahora es ver si, digamos, va a pasar los controles de deriva entre pisos, ¿no? Por análisis estático, como ya se ha trabajado,
las derivas estaban, digamos, justo en la dirección Y, por ejemplo, casi llegaba al límite, ¿no? Y eso es coherente también con el análisis modal, ¿no? La dirección Y nos mostró una flexibilidad mayor que en X, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a implementar el análisis dinámico, es decir, la función o el espectro de respuesta. Para ello podemos hacer uso de, tenemos muchas plantillas en la web, ¿no? Aquí vamos a buscar, recordemos que en este momento todas las fuerzas que se puedan mostrar, ¿no? En este modelo, se puedan generar reportes de cortantes, es decir, en vigas o fuerzas axiales en columnas, va a ser producto de la fuerza estática o digamos de la fuerza sísmica, ¿no? Ya sea estática o dinámica, y prácticamente el esqueleto, ¿no? Pero nos falta agregar todo el peso de la losa, ¿no? O sea, el aligerado, que es de 20 centímetros, nos indicaba que se debería aquí tener en cuenta también la sobrecarga, ¿no? El acabado, ¿no? Estos datos nos están faltando, todavía no se han incluido, ¿no? O sea, el acabado, la sobrecarga, todo lo que es columnas, losas y vigas. A ver, vamos a marcar aquí. Bien, todo lo que está marcado aquí es básicamente el esqueleto, lo de color celeste, ¿no? Eso ya el programa lo va a calcular porque nosotros hemos indicado en la definición de materiales, ¿no? Aquí en materiales hemos indicado de que el peso es 2.4, el peso por unidad de volumen, ¿no? Solo nos faltaría para completar el modelo estos valores del peso de la losa y acabado, que hacen una sumatoria de 0.4 toneladas metro cuadrado, ¿no? Entonces vamos a agregar este dato, pero para ello necesitamos generar una losa, ¿ya? Entonces vamos aquí al menú definir, ¿de acuerdo? Vamos por aquí, por favor, al menú definir, sección de propiedades, aquí vamos a área section, vamos por aquí, nos ubicamos por aquí, por favor. ¿De acuerdo? A ver, menú definir, por aquí fui, sección de propiedades tipo área, ¿no? Secciones área. Entonces aquí está, bueno, la opción está correcta, shell, vamos a darle aquí a agregar. Vamos aquí a indicar que se trata de aligerado de 20. Marcamos por favor allí aligerado de 20, escribimos por el color. Bien, todas estas definiciones, tip o plate, ¿no? Todo esto, digamos, para una losa aligerada, lo único que se debe tener en cuenta es que es un elemento que nos sirve para repartir cargas. Si nosotros modelamos como un elemento diferente, como shell o como plate, básicamente lo que va a pasar ahí es va a otorgar cierta rigidez, ¿no? y va a asumir, digamos, flexión, y a las vigas las va a aliviar un poco, ¿no? Entonces la idea de que las vigas, así como nosotros, básicamente en toda nuestra formación siempre nos ha indicado de que la carga de las losas se pasa a las vigas al 100%, ¿no? Se traza su ancho tributario y hace su respectivo metrado, ¿no? Entonces, para apoyarnos en esa hipótesis, debemos considerar una losa, digamos, del tipo membrana o un modelo tipo membrana, el cual se está despreciando la rigidez, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar un espesor muy pequeño, ¿de acuerdo? 0.001, el material aquí concreto 210, el ángulo. Muy bien, entonces, como ya les estaba comentando, ¿no? Aquí está la etiqueta, el tipo de modelo, en el cual nos está tomando rigidez, un espesor despreciable. Ahora, aquí el ángulo tiene que ver con, digamos, el sentido del techado, ¿no? Por ejemplo, todos estos paños
el sentido del techado es en la dirección global X, ¿cierto? Entonces aquí lo vamos a dejar en 0, ¿ya? A confirmar esta propiedad, ¿de acuerdo? Confirmamos aquí en OK, ¿ya? ¿De acuerdo? Aquí OK. Bien, entonces vamos a confirmar en OK también, ¿de acuerdo? Confirmamos en OK. Bien, hay que ubicarnos, por favor, aquí le vamos a dar clic en las flechitas, nos vamos a ubicar en el piso 1 o en el techo del primer nivel. Vamos aquí a desplegar hacia abajo. Muy bien, entonces ahora en la parte lateral izquierda tenemos aquí algunas formas para modelar losas, ¿no? Desde una losa, digamos, rectangular, una losa con más de 4 puntos y una losa contenida entre rejillas, ¿no? Pero esta de aquí no aplicaría porque aquí está partido, ¿no? Le vamos a dar clic aquí y nos va a modelar en dos partes, ¿no? Para eso vamos a utilizar esta opción, de acuerdo a una losa, un tipo de, digamos, de área rectangular o generada a partir de 2 puntos. Le damos clic izquierdo, por favor, aquí en la parte lateral izquierda, de acuerdo, clic izquierdo aquí, por favor. Bien, clic izquierdo, aquí aparecen todas las opciones. Vamos a desplegar y elegimos el aligerado de 20 que hemos creado, ¿de acuerdo? Vamos a darle ahí clic izquierdo, aligerado de 20, vamos a marcar desde este punto, clic izquierdo, le damos clic izquierdo y lo mantenemos presionado, arrastramos de forma diagonal hacia el siguiente vértice y le damos clic izquierdo y soltamos, ¿no? Ya está. Lo mismo haríamos para los paños restantes, clic izquierdo aquí, de forma diagonal, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo. Cambiamos de piso, nos he ubicado en Z7.45, realizo la misma operación, clic izquierdo de forma diagonal, ahí está, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, bien, ahí estamos. Bien, ¿de acuerdo? Y luego para salir del modo dibujo, le vamos al Escape, ¿no? Ahí estamos con el modo dibujo, Escape, ya estamos, ¿no? Es modo selección. Ahora ya tendríamos generado, digamos, los aligerados. Bien, ahora tendríamos que agregar la carga superficial, ¿de acuerdo? Hay que agregar la carga superficial. Seleccionemos, por favor, las losas de todos los niveles. La carga muerta va a ser la misma para, digamos, todos los pisos, ¿no? La sobrecarga es la que va a variar. Seleccionamos las losas y vamos al menú Asignar. Aquí vamos a ubicarnos en área Loads, y aquí en Uniform to Frame, ¿de acuerdo? Aquí, en esta tercera opción. Básicamente la losa, como han visto ustedes, ni siquiera existía, ¿no? Así que no había por ahí un tema de interés, ¿no? En ese aspecto, porque ya se había definido como un diafragma rígido a todos los puntos, ¿no? Diafragmas rígidos a partir de puntos. En otros programas se generan diafragmas rígidos a partir de losas. Entonces, cuando se genera a partir de losas es necesario que esté incluido en el modelo, ¿no? Ahora, otra cosa, ¿no? Por ejemplo, y ahora hablando en temas de diseño, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a diseñar aquí solo el esqueleto, ¿no? La losa no la vamos a diseñar, eso lo haremos en otro programa. Además, ¿no? Aquí hay un ejemplo que vamos a hacer el día de hoy, cómo diseñar aligerados, ¿no? Digamos, tomando en cuenta una sola vigueta, ¿no? Y vamos a ir, digamos, a desarrollar unas teorías, ¿no? Entonces, por eso es que aquí no es necesario, ¿no? O sea, solamente lo que nos importa en este momento es que la losa tenga una respectiva carga y se trace, digamos, imaginariamente anchos tributarios y el 50%, por ejemplo, se transmite a todo este eje, ¿no? Y se desarrolle la flexión aquí no solamente por sismo, sino también por el efecto de la carga en la losa, ¿no? Porque si nosotros hacemos el diseño
así como está el modelo construido, no tendríamos en cuenta el efecto de la carga en las vigas, ¿no? Entonces, la losa tendrá importancia cuando se genere diafragmas a partir de ellos, ¿no? Aquí se genera a partir de puntos, ¿ya? Y les vuelvo a reiterar, el diseño de las mismas se hará en este mismo programa y también en otro programa, ¿no? Que es el SAFE, donde ahí se puede interactuar con muchos más sistemas, ¿no? Por ejemplo, aquí no estamos considerando losas bidireccionales, ¿no? Eso se dará pues en otro programa, ¿no? Cortando también todos los entrepisos. Bien, entonces aquí vamos a darle clic izquierdo. Bien, aquí vamos a marcar una dirección, de acuerdo en el sentido de, digamos, en el eje Z, ya, carga muerta. Entonces aquí dijimos que tendría un valor de 0.40 toneladas metro cuadrado, ¿de acuerdo? 0.40 toneladas metro cuadrado. Bien, entonces vamos aquí a aplicar, ¿de acuerdo? Entonces ya estaría aplicada la carga muerta, y lo mismo se haría para la sobrecarga, ¿no? Seleccionamos las losas otra vez, ahora cambiamos aquí al patrón carga viva, y aquí se trataba de vivienda, le correspondía 0.20, ¿cierto? Y en el piso superior tendría una cantidad de 0.10, ¿no? Por ser azotea, ¿no? Entonces ahí le damos a aplicar, ¿de acuerdo? Y seguimos por favor en el siguiente nivel. Aplicar. Voy a cambiar de nivel aquí. .10. Para el segundo nivel. Me corro en el segundo nivel 0.10, carga de azotea. Muy bien, entonces ya tendríamos asignada la carga. Ahora vamos aquí voy a verificar. Alguien más me ha enviado. Bien, entonces les acabo de enviar ahí un archivo para poder generar el espectro. Ya les acabo de enviar a sus correos. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, por favor, descarguen el archivo a este Excel. Para empezar, la zona de trabajo fue la zona 4, ¿no? El tipo de suelo fue flexible, ¿cierto? ¿De acuerdo? La categoría de la edificación, C. Ahora, los sistemas estructurales fueron pórticos de concreto armado para las dos direcciones. Entonces aquí se tendría que marcar con un aspa, de acuerdo a las irregularidades que se tendrían en planta o en altura, ¿no? En este caso vamos a marcar aquí esquinas entrantes para las dos direcciones. ¿De acuerdo? Marcamos esquinas entrantes para las dos direcciones. Se debe tener en cuenta las mismas irregularidades para, digamos, los dos análisis, ¿ya? Porque hay un tema ahí que tiene que verificar el cortante mínimo en la base, ¿ya? Entonces tenemos que, digamos, los dos cortantes tienen que estar bajo las mismas condiciones, bajo las mismas irregularidades, es decir, los factores o estas irregularidades, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en este momento, lo que calculemos aquí como cortante dinámico y cortante estático van a estar bajo las mismas condiciones. Ahora, aquí tenemos que tener en cuenta este lado. Por ejemplo, este R de aquí fue para el cálculo del desplazamiento real, ¿no? ¿Cierto?
que fue en este caso, por ser irregular, fue R por el desplazamiento inelástico, ¿cierto? Y sería una estructura regular, ahí es un poco más conservador, ¿no? Solo un 75%, ¿no? Bien, no aplicó para nuestro caso, así es que esto va en nuestras memorias de cálculo, en nuestros planos, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces hay que tener en cuenta eso. A ver, ¿vamos a incluir la gravedad o no? Si incluimos la gravedad, entonces los factores de escala, cuando vamos a generar el espectro, ya tendríamos que darle ahí 1. Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces, a ver, se está incluyendo la gravedad en este dato, ¿de acuerdo? En este espectro. Bien, entonces en la siguiente hoja, vamos aquí a datos TXT, vamos a copiar esta columna A y la columna B, copiamos toda esta información. Vamos aquí a darle control C y vamos a abrir un bloc de notas, ¿de acuerdo? Abrimos un bloc de notas, control C por favor, bloc de notas, voy aquí a darle en el window, bloc de notas, ¿de acuerdo? Ahí está el bloc de notas. Copiamos y pegamos por favor aquí y vamos a guardar la información, ¿no? Guardar como. Guardar como. Y vamos a ubicar el archivo digamos en el espacio de trabajo, en la carpeta. Voy a ubicar aquí. Espectro, vamos a colocar aquí R igual 7.2. Solo voy a generar una hoja, como digamos que en las dos direcciones tiene los mismos valores, solo voy a generar uno. ¿De acuerdo? En el caso de tener diversos sistemas, o sea en X por ejemplo podemos tener o en Y, normalmente en viviendas, en Y se utiliza, digamos, albañilería confinada por estar pegado a los vecinos, ¿no? Y en X se utiliza pórtico, ¿no? Entonces ahí sí tendría que generar dos digamos, bloques de notas, ¿no? Con diferentes valores. Pero en este caso, como es el mismo sistema, y es el mismo sistema, y bajo las mismas irregularidades, entonces solamente vamos a generar uno. ¿Ya? Entonces, espectro R igual 7.2, siempre hay que indicar aquí el dato, ¿no? Guardamos, vamos aquí a SAP 2000, vamos aquí al menú definir, ¿de acuerdo? Nos ubicamos por favor en el menú definir aquí en funciones, ¿de acuerdo? Ubíquense por favor por aquí en funciones, ¿de acuerdo? Funciones, aquí dice espectro de respuesta, ¿de acuerdo? Le vamos a dar clic por favor aquí en espectro de respuesta. Bien, entonces aquí hay una serie de espectros ya, digamos, por defecto, ¿no? Vamos nosotros a utilizar de toda esta lista from file, ¿de acuerdo? Está aproximadamente por aquí, la mitad de esta lista, from file, ¿de acuerdo? From file. Por ejemplo, supongamos de que se quiere saber cómo se comporta la estructura bajo un pulso, ¿no? Se podría aquí generar, ¿no? O sea, en from file, vamos a ver aquí agregar, podrían ustedes generar en Excel, ¿no? tabular por ejemplo el periodo y digamos el valor, ¿no? del espectro de la pseudoaceleración, ¿no? Y podrían ahí saber, ¿no? cuánto serían los desplazamientos, ¿no? Podrían construir aquí en Excel y trasladarlo aquí, ¿no? Bien, espectro, vamos aquí a tipear espectro, vamos a considerar XX, YY, ¿no? Aplica lo mismo, o sea es el mismo espectro. Esto tiene que ver con el amortiguamiento, ¿no? El 5%, periodo versus valores, ¿de acuerdo? Amortiguamiento, periodos versus valores, y le vamos a dar clic aquí en buscar, ¿de acuerdo? Clic izquierdo por favor aquí en buscar,
voy a retroceder para si tal vez alguien por ahí se ha quedado. Entonces aquí dije from file, por aquí está, from file, agrego una nueva función, aquí dije espectro, xx, y, es el mismo, periodo versus valores, buscamos el archivo, lo tengo en el escritorio, aquí en el diplomado, SAP 2000, espectro, ¿de acuerdo? Ahí está. En la parte inferior están sus datos, ¿no? Por ejemplo, en 0. Aquí en 0.90 o en 1 empieza a decrecer, ¿no? La función, aproximadamente en 1, ¿no? TP, ¿no? Aquí en 1 y aquí este L. Bueno, no, nuestra estructura no llega por, digamos, por este sector, no solo llega hasta este lado. Bien, entonces vamos aquí a convertir. A ver, convertimos aquí a usuario para que forme parte del modelo, solo del modelo, ¿no? Y digamos que no se esté creando otra vez, ¿no? En el caso de que el archivo se traslade, ¿no? A otra PC. Entonces aquí vamos a convertir, le damos clic izquierdo, ¿de acuerdo? Convertir, clic izquierdo aquí por favor, convertir. Bien, entonces ahí se muestran los datos, los periodos y la aceleración, la pseudo aceleración, ¿no? Hasta 1, digamos que es constante, ¿no? El dato, 1.686 y luego va decreciendo, ¿no? Va decreciendo. Bien, entonces esta sería la forma de implementar el espectro de pseudo aceleración, ¿no? En el programa. ¿De acuerdo? Vamos a confirmar para terminar. ¿De acuerdo? Confirmamos en OK. ¿De acuerdo? Vamos a darle aquí OK. Aquí también le damos OK. ¿De acuerdo? Y ya está. Ahora vamos al menú definir. Ahora se trata de definir casos de carga o load case. Ahora debemos indicar ese espectro, debemos direccionarlo, ¿no? En X o Y. Aquí load case. Bien, vamos a agregar un nuevo caso de carga, ¿de acuerdo? Aquí vamos a agregar un nuevo caso de carga, le damos clic izquierdo, nuevo caso de carga. Bien, entonces aquí vamos a indicar, puede ser análisis espectral en X, dinámico XX, como ustedes quieran llamarlo, dinámico XX o análisis espectral, como ustedes gusten, en la dirección X. Entonces, aquí en el lado derecho vamos a indicar que se trata de un espectro de respuesta, ¿no? La combinación modal es CQC y la combinación direccional es SR-SS. Eso está por defecto, ¿no? En la normativa vigente también nos indica que la combinación modal se debe hacer, digamos, con este tipo, ¿no? O con este método. Bien, entonces ya tendríamos, digamos, la configuración ya por defecto está correcta, ¿no? Ahora, el análisis, digamos, se va a apoyar sobre un análisis modal, ¿no? Digamos el análisis espectral. Ahora, aquí vamos a indicar U1 para X, U2 para Y y lo restante, ¿no? Digamos que aún tenemos la información de los ejes globales. Entonces, U1, aquí vamos a considerar espectro y el factor de escala será de 1, porque ya incluí la gravedad, ¿de acuerdo? En el Excel. Ya estaba con 9.81. Bien, entonces ya tendríamos construido, ¿no? Ya tendríamos construido, digamos, el amortiguamiento también ya aquí está por defecto, 0.05, está arrastrando, ¿ya? Y aquí también se podría indicar la excentricidad, ¿no? 0.05, ¿de acuerdo? Bajo las mismas condiciones, tanto el análisis estático como el análisis dinámico. Muy bien, entonces confirmamos, ¿de acuerdo? En OK, a ver por favor, dinámico XX, vamos aquí a establecer
la excentricidad accidental y, bueno, digamos la configuración para la dirección X. Ok, agrego una copia de este, aquí agregar una copia, clic izquierdo, cambiamos aquí dinámico, ahora voy a indicar YY, y aquí voy a cambiar la dirección U2 y le voy a dar el Modify. Bien, voy a confirmar en OK, OK también aquí. Listo. Bien, entonces vamos a correr el modelo, le vamos a dar F5, ¿de acuerdo? F5, ahora aquí aparecen los, digamos, análisis espectrales. Vamos a correr aquí, vamos a dar clic izquierdo, Run Now. Bien, entonces vamos a simular el análisis dinámico para confirmar. Aquí vamos a darle clic izquierdo en el pórtico número 2. Vamos a mostrar aquí dinámico XX, por ejemplo. Vamos a animar el desplazamiento elástico, ¿no? Le vamos a aplicar, ¿no? Entonces tendríamos allí la dirección X. En la dirección Y. Bueno, hay un dato también que debo comentar. Por ejemplo, la semana pasada hicimos el análisis estático asumiendo que el periodo fundamental tenía un valor menor a 0.5, ¿no? Porque hicimos el cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes. A ver, vamos a ver, aquí a verificar en la norma. Bien, entonces esto debería, bueno, también debo comentar. Recuerden que aquí nosotros habíamos calculado alfa, ¿cierto? Para cada piso, ¿de acuerdo? Eso lo habíamos calculado. Pero este alfa, digamos que puede variar en función de este exponente K. Y este exponente K, si digamos que el periodo fundamental era menor o igual que 0.5, correspondía a 1. Entonces, ¿cuánto fue nuestro periodo? 0.33 y algo, ¿cierto? Entonces quiere decir que no tendremos que modificar nuestro cálculo, ¿no? Pero si nuestro periodo sería 0.6, tendríamos que modificar esto. O sea, este factor alfa se vería ya, ¿no? Se debería hacer un cambio. Bueno, de todas maneras lo debo comentar porque el análisis modal todavía no se había hecho porque todavía no tenía más el sistema, ¿cierto? Masas concentradas. ¿Ya? Entonces, eso también se debe comentar. Bien, entonces el análisis dinámico, aquí en la dirección Y. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a verificar ahora en esta oportunidad, ¿no? Aquí tenemos estos cuadros, vamos a copiar aquí en la parte inferior. Vamos a hacer el cálculo de las derivas, pero a partir del análisis dinámico, y vamos a hacer una comparación ahí. ¿Ya? Entonces vamos a copiar, ¿de acuerdo? Copiamos y luego vamos aquí a pegar. ¿De acuerdo? Hicimos la copia.
acuerdo? Por favor, hay que hacer la copia del cuadro superior, aquí en la parte inferior.